brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Vamos a compartir este tema. Le puse por título: ¿por qué restaurar el tabernáculo de David y no el de Moisés? Y lo invito a que vayamos al libro del profeta Amós, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 11, por favor. Amós está después de... Está antes de Abdías y después de Joel. Daniel, Oseas, Joel y Amós. ¿Cuál es? Amós, capítulo 9, versículo 11, y posteriormente vamos a estar leyendo otro versículo. Cuando lo tenga, póngase de pie. Amós, capítulo 9, versículo 11. Ok. ¿Ya? Nos ponemos de pie, por favor, por reverencia a la palabra. Amén. Vamos a estar dando lectura. Es un solo versículo, lo leemos todos juntos y enseguida estaremos orando. Amén. Dice así la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Padre, en esta hora, mi Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, Señor, porque hasta aquí tu diestra, Señor, nos ha sostenido, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor, porque estamos en esta hora delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por aquellos, Señor, que vienen en camino, Señor, o que están por llegar, o que han decidido no venir, Señor, este día. Padre, te rogamos que toques sus vidas, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, en esta hora, Señor, reconociendo, Señor, que somos polvo de la tierra, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Padre, te pido, por favor, que esta palabra, Señor, tú la hables a nuestras vidas, Señor, que la hables a cada uno de nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, nos la revele, Señor, en la importancia y en la magnificencia, Señor, que tú quieres que nosotros aprendamos. Padre, en el nombre de Jesús, danos a entender, Señor, que es aquello que tú quieres para nosotros, Señor, a través de esta palabra, mi Dios. En tus manos nos ponemos, Señor, pongo las vidas y los corazones de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, tomando autoridad de tu palabra, Señor, que dice que tú me has dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Reprendo toda obra del diablo, Señor. Reprendemos toda obra del enemigo. Todo aquello, Señor, que nos quiera perturbar, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos, Señor, toda obra satánica en contra de nuestras vidas. Todo pensamiento que no alaba tu nombre es atado ahora en el nombre de Jesús y echado fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia sobre nosotros, Señor. Dependemos completamente de ti, Señor. Toma nuestras vidas, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, Dios le bendiga. También lo invito a que vayamos ahora al libro de Hechos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 15 al 16 nada más. Por favor. ¿Hechos qué? Hechos 15, del versículo 15 y 16. Amén. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén, gracias. Aquí hay un asunto, pues, que es muy importante. Este asunto es que existían dos tabernáculos, ¿sí? Uno que era el tabernáculo de Moisés, que fue levantado, ¿verdad?, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, y el otro tabernáculo que fue cuando David recuperó el arca. Pero ¿por qué el Señor refiere propiamente que restauraría el tabernáculo de David y no el de Moisés? ¿Cuál es la situación en la cual Dios hace esta diferencia, no? Puesto que el tabernáculo de Moisés, pues se puede decir que es la primera enseñanza cuando el Señor hace contacto con el pueblo de Israel. Bien, ¿cuál sería el propósito de Dios al poner un tabernáculo aquí en la tierra?
¿Alguna idea? Que hubiera algún lugar donde la gente pueda acercarse más a Él, a su presencia, más que nada. Amén. Vamos, por favor, al libro del Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Dice el versículo 8 y 9: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dice el 9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pero el versículo 8 es el que nos da en ese momento la importancia. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. No es que el tabernáculo, ¿verdad?, tuviera un propósito diferente, donde el hombre pudiera acercarse a Dios. Más bien, era Dios acercándose al hombre. Por esa razón es que nosotros podemos observar una situación muy importante. Cuando el Señor le hablaba a Adán, ¿tenía un santuario o tenía un lugar donde reposar en la tierra? No. Sin embargo, la palabra nos dice que el Señor cuando visitaba a Adán en el jardín del Edén, incluso paseaba con él en el jardín, pero no tenía un lugar donde estar. Y cuando el Señor visitaba a Abraham, ¿tenía un lugar? ¿Tenía un santuario? Tampoco. Y también se dice, ¿verdad?, dice la palabra, que el Señor paseaba con Abraham, pero no tenía un lugar en donde reposar o en donde estar. Es aquí, ¿verdad?, muchos años después, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, que Él le ordena a Moisés que hagas un lugar donde yo habite con ustedes. ¿Sí? O sea, que podemos observar que el propósito de Dios para el hombre siempre ha sido habitar con Él o tener una relación cercana al hombre. Si no fuese de esa manera, pues no lo hubiera hecho. Hubiera sido tan fácil seguir como con Abraham o como con Adán, ¿verdad?, que paseaba con ellos, pero pues nada más. Ahora sí que venía de visita y se iba. Y en este caso ya estaba de manera permanente. Ok. Bueno, antes de salir de Egipto no había tabernáculo. Sin embargo, todo esto, ¿verdad?, todo lo anterior, dice la palabra, que es un reflejo de todo aquello que había de venir. Bien, para que lo vayamos entendiendo de manera general, aunque lo que les vaya yo a decir ahorita sea asunto de otro tema, de manera general podemos entender que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿verdad?, equivale a la vida de pecado que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. También, cuando el pueblo de Egipto pasa el mar en seco, equivale al bautismo que nosotros hacemos, que ya que reconocemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo ha venido a cambiar nuestra vida, por lo tanto, hoy pasamos a una vida nueva, ¿verdad? Ya que cuando el pueblo de Israel pasó el mar en seco, ellos pasaron a una vida diferente. La nube y la columna de fuego también es parte de la revelación de Dios a su vida, en este caso la revelación de Cristo a nuestra vida. Y el tabernáculo, ¿verdad?, es propiamente un símbolo de la comunión con Dios. Esta comunión con Dios se da precisamente hasta que el tabernáculo es establecido en medio del pueblo de Israel. Y tiene tanta importancia que el tabernáculo era el centro de toda la vida, ¿verdad?, que estaba en ese pueblo. De tal manera que toda la vida religiosa, moral y social giraban en torno al tabernáculo. Y cuando el pueblo se movía, ¿verdad?, el tabernáculo también se movía, pero siempre en el centro, ¿verdad?, del pueblo. Es decir, iban tres tribus, una a los lados, al frente, ¿verdad?, para hacer el total de las 12 tribus, y la puerta del tabernáculo siempre mirando hacia un cierto lugar. Esa era la manera en cómo el tabernáculo debía ser transportado. Lo invito a que vayamos a Números 2:17, por favor. El libro de Números 2:17. Gloria a Dios. Dice
Dice así la palabra. Dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. ¿Sí? Nada más esto como referencia de lo que les acabo de decir. El tabernáculo, ¿verdad?, tenía una importancia muy grande en medio del pueblo de Israel. En medio de él, les vuelvo a repetir, giraban la vida religiosa, social y moral del pueblo de Israel. Bueno, el tabernáculo, al ser una columna central de la vida del pueblo de Israel, su propósito era también enseñar verdades espirituales y el modo de poder honrar a Dios. Hay que recordar que cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, perdió todo aquello que ellos conocían. Si nos damos cuenta, antes de que el pueblo de Israel llegara como esclavo a Egipto, ellos conocían a Dios. Los primeros que entraron conocían a Dios. De tal manera, ¿verdad?, que José y sus hermanos conocían de Dios y sabían que su padre le ofrecía ofrendas a Dios. Sin embargo, al quedarse en Egipto e ir creciendo, ¿verdad?, no fomentan la adoración a Dios y esto se pierde. Y aunque a lo mejor ellos no se contaminaban con otros ídolos o con otros dioses, ¿verdad?, sí tenían el problema de estar metidos en un lugar donde no adoraban a Dios. Y tal fue la suerte de ellos, ¿verdad?, que terminaron siendo esclavos. Bueno, y Jehová, eterno y poderoso como es, siempre ha querido habitar con el hombre, mas el hombre ha tergiversado toda esta parte. Si recordamos, cuando el Señor le decía a Moisés, a ver Moisés, ven aquí al monte, ¿qué era lo que el pueblo veía? Nada. Pues el pueblo veía que el monte se cimbraba y que había llamas y que había humo y escuchaban ruido, pero no veían nada. Ellos no veían nada, no sabían qué ocurría. El único que tenía comunión con el Señor era Moisés. Y era Moisés el único que intercedía entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Y cuando el pueblo hacía sus barbaridades, como el becerro de oro, y que el Señor se enojaba y los quería destruir, salíamos, espérate Señor, tantito, no los destruyas. ¿O qué, acaso los sacaste para avergonzarme a mí? Y le empezaba a decir cosas a Dios, ¿verdad? Y el Señor los perdonaba. Bueno, ok. Sin embargo, el Señor instituye el tabernáculo con ciertos propósitos y razones. Para irlo comprendiendo, vamos a saber que el tabernáculo de Moisés, de manera muy general, tenía tres partes, que era el atrio, era el lugar santo y era el lugar santísimo. A ver, ¿alguien sabe cuál era la función del atrio? El atrio ahí estaba para purificarse. En el atrio, ¿verdad? Los levitas, propiamente, la tribu de Leví, eran los que trabajaban y recibían ofrendas y había ciertos lavatorios. Vaya, la gente se preparaba para poder ofrecer su holocausto a Dios. Y el lugar santo, el lugar santo, ¿verdad?, era lo que seguía del atrio. Hagan de cuenta que el atrio es el patio ahorita aquí. Y todo este cuarto, ¿verdad?, vamos a pensar que es el lugar santo, donde solamente los sacerdotes podían ofrecer los panes de la proposición, parte de la ofrenda, prender el incienso, etcétera, ¿sí?, que era ofrecido a Dios. Y tenían también ahí ciertos instrumentos, que bueno, ahorita no tampoco es el punto, que lo tocaríamos otro momento, donde ellos podían hacer el servicio. Y estaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo, ¿cuál era su propósito? Nada más estaba el arca y la presencia de Dios. ¿Verdad? Nada más el sumo sacerdote podía entrar a él, ¿cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Limpio totalmente. Tenía que estar Íntegro. completamente íntegro y limpio de cualquier situación que pudiera tener en su vida. Tan es así, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se le ocurrió una idea.
le pusieron campanillas, ¿verdad?, abajo del faldón y le amarraron un lacito a una pierna, porque pues quién sabe qué pensamiento se le había cruzado al sumo sacerdote, ¿verdad? Y se nos muere y pues ya siquiera lo jalamos, ¿verdad? Y sucedía que entraban solamente una sola vez al año hasta el lugar santísimo para poder estar en la presencia de Dios y poder hacer la ofrenda o poder recibir lo que Dios quería para ellos. Pero había ese detalle, que si el sumo sacerdote no estaba completamente purificado, pues adiós al sumo sacerdote, ¿verdad? En ese momento, justamente al traspasar el velo, caía muerto. Y resulta, ¿verdad?, que entonces los de afuera le jalaban el hilito. Si sonaban las campanas, le decían, oh, todavía no. Ah, está vivo todavía. Y si veían que jalaban y no respondía, pues... Sí, oía que ya no se veían las campanitas, ¿no? Sí. Ya no andaba caminando. Pero imagínense, el velo tenía como 7 pulgadas de grueso, ¿no? Más o menos, más de 20 centímetros de grueso, el lugar santísimo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía aproximadamente como 22 centímetros de grueso. Todas las telas. Entonces, alcanzar a escuchar las campanillas pues estaba un poco complicado, porque también el tabernáculo propiamente, sus dimensiones eran como de 14 metros de largo como por 4 de ancho, era un rectángulo. Entonces, pues ¿qué les gusta el lugar santísimo? Unos 4 metros y 10 metros del lugar santo, imagínense, y no podían pasar, o sea, los sacerdotes son los que tenían que estar ahí, atentos. Pero bueno, en fin, aquí vamos a ver una diferencia contra el tabernáculo de David. Si nosotros recordamos un poco, nos vamos a dar cuenta que cuando Saúl era rey del pueblo de Israel, el arca fue robada y se quedaron sin arca. Y ya sabemos, ¿verdad?, la historia, que el pueblo filisteo empezaron a salirles tumores y etcétera, y montaron el arca sobre un carruaje y dijeron, echen las vacas para allá. Si se va al pueblo de donde nos robamos el arca, es que nos metimos con cosas de Dios. Y si se va donde ellos quieren, pues esto fue una casualidad, ¿no? Las enfermedades. Y sucede que las vacas se fueron hacia el pueblo, ¿verdad?, de donde había sido tomada el arca. Ok, cuando David intenta regresar el arca al pueblo de Israel, hay una cosa que sucede importante. Ustedes recordarán que David, ¿verdad?, prepara un carruaje nuevo, bueyes nuevos, todo nuevo, para poder traer el arca hacia la ciudad de David. Y resulta que en el camino, ¿verdad?, el arca se mueve, brinca, y ya se iba a caer del carruaje. Y Usa la quiere tocar y se muere. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con Obed-Edom, etc. Aquí lo importante es que David deja el arca encargada con Obed-Edom y él se va a estudiar qué fue lo que pasó, que Usa se murió y pues David se sentía mal, y David se da cuenta que lo que el Señor quería era un tabernáculo. Pero aquí hay una diferencia con el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de David estaba en medio de la ciudad y no había nada más que una tienda. Era la tienda y era el arca del pacto. A diferencia del tabernáculo de Moisés, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué les marco esta diferencia tan grande? Bueno, se las marco por lo siguiente. En el tabernáculo de Moisés, los levitas ministraban en el atrio, los sacerdotes en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo, una vez al año. En el tabernáculo de David, David instituye un nuevo orden sacerdotal. Más adelante vamos a observar cómo David dice que este nuevo grupo de sacerdotes, o esta nueva clase de sacerdotes, tenían que adorar a Dios día y noche los 365 días del año, cosa que no sucedía en el tabernáculo de Moisés. Otra cosa importante, en el tabernáculo de Moisés, el arca del pacto estaba oculta a los ojos de todos. Nadie la podía ver, ni los sacerdotes la conocían, ¿sí? Nadie podía ver el arca, no la conocían.
Si muchos levitas o mucha gente del pueblo no conocían ni los utensilios que se usaban en el tabernáculo, menos conocían el arca del pacto, es decir, no tenían un conocimiento profundo de Dios, no había una comunión con Dios. En el tabernáculo de David, el arca estaba a la vista de todos, estaba a la vista de todos. ¿Recuerdan qué le pasó a David cuando llevaba el arca? Se le iba a caer. No, ya pasó por ahí. Usa ya se murió, ya se la dejaron a Obed-edom, ya la traen de regreso, ¿verdad? Iba danzando y hasta la mujer que tenía David, que era hija de Saúl, lo vio y le dio vergüenza. Ay, que ¿cómo va a ser mi marido? Y lo repudió, ¿verdad? Porque yo creo que se andaba rozando con la chusma, ¿sí? Y él le dijo, pues te da pena, pues ni modo. Yo estoy alabando a Dios y me haré más vil por causa de Jehová. No te voy a agradar a ti, voy a agradarlo a él. Amén, no se lo olvide. Ok. Quiero que entienda, hermano, que en el tabernáculo de Moisés, la adoración seguía teniendo un modo ritual. La adoración era de un modo religioso, ¿sí? Tú llegabas, llevabas a tus animalitos, los veían, los revisaban los levitas que estuvieran sin manchas, sin defecto, etcétera, y ya luego pasabas tú a lavarte los pies, las manos, etcétera, preparándote para que el sacerdote recibiera tu ofrenda. Es decir, tú llegas a la iglesia, vamos a alabar a Dios, levanten sus manos, bájenlas, siéntense, párense, de un modo ritual, de un modo religioso, ¿sí? Es decir, entonces, en el tabernáculo de Moisés sacrificaban animales, encendían el candelero, quemaban incienso, ponían los panes, le untaban con sangre la frente de la persona que entregaba la ofrenda o del jefe de familia que entregaba la ofrenda, etc. ¿Sí? En el tabernáculo de David, ese se caracterizaba porque el arca del pacto estaba a la vista de todos, tanto del pueblo de Israel como de gentiles, cosa que no ocurría en el tabernáculo de Moisés. Todo estaba cerrado. La palabra dice que estaba puesto el tabernáculo y alrededor había una cortina que lo separaba del pueblo. Sucede, ¿verdad?, que nadie podía ver qué era lo que pasaba dentro del tabernáculo. Y les vuelvo a repetir, si no había nadie, había muy poca gente que conocía los utensilios del tabernáculo, pues había menos gente que conociera siquiera de la presencia de Dios. En este caso recordaremos, por ejemplo, a los hijos de Job. ¿Job qué hacía? Le ofrecía holocaustos y ofrendas a Dios una vez a la semana, todos los días y por todos sus 10 hijos. ¿Y los hijos qué hacían? Pues eran juniors, ¿verdad? Se la llevaban comprándose carro nuevo, sacando el celular más nuevo, etcétera, etcétera, fiesta en fiesta, ¿sí? Los hijos de Job no hacían nada, no conocían de Dios, y el único que sabía de Dios era Job. Bueno, el tabernáculo de David, les vuelvo a repetir, estaba a la vista de todos, tanto de gentiles como del propio pueblo de Israel. Y se caracterizaba porque había cantos, porque había música, había danza, había exclamaciones de gozo, aclamaciones, y había el fluir de cantos proféticos. Si usted lee el libro de los Salmos, dice al músico principal y da una serie de versículos, ¿verdad? O dice, usted lee algún salmo, el que usted guste, y de repente dice el salmo Selah, que significa callarse y poner atención. Es decir, había una palabra que se soltaba en ese momento, palabra profética que el Señor derramaba en ese momento, ¿sí? Y bueno, hay una serie de situaciones que si nosotros vemos el libro de los Salmos, vamos a poder empezar a comprender cómo era que adoraban al Señor. El libro de los Salmos se desarrolla en este periodo donde David, ¿verdad?, levanta un tabernáculo a Dios. Es decir,
¿Cómo cuántos salmos son? ¿Alguien se acuerda? 150. Imagínense, 150 salmos desarrollados para alabar a Dios. 150 salmos desarrollados para alabar a Dios. Todos, en su mayoría, ¿verdad?, fueron hechos o fueron escritos durante esos cantos proféticos. Es decir, la gente que se acercaba al tabernáculo de David se acercaba a adorar a Dios, ¿sí? Se acercaba a adorar a Dios. ¿A cuánto les gustaría ver el arca del pacto? ¿Y a cuánto les gustaría ver el rostro del Señor? Amén. ¿Y por qué no lo alaban? Aquí está, ¿no dice su palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos? ¿Verdad? Bueno, pero eso pasa en otras iglesias, aquí no pasa. Gloria a Dios. Bien. En el tabernáculo de Moisés, los sacerdotes no podían pasar detrás del velo, mucho menos entrar al lugar santísimo. Cada uno de los que ejercían el sacerdocio tenían sus limitantes. Los levitas solamente del atrio para allá. Los sacerdotes del lugar santo hasta acá. Y el sumo sacerdote del lugar santísimo hasta el arca del pacto. Y no más. ¿Verdad? Es decir, si salía el sumo sacerdote y les decía al sacerdote, ¿tú qué? Quítate, vete para allá. Se tenía que quitar. Y si el otro sacerdote iba enojado y le veía levita, ¿tú qué? Quítate de aquí, no me estás estorbando. Estaba en mayor jerarquía que él. Y si el levita salía y se encontraba un pobre de ahí del pueblo, pues igual, ¿verdad? Porque ellos tenían jerarquía. Bueno, en el tabernáculo de David, los cantores y los músicos y el pueblo en general adoraban y alababan a Dios frente al arca del pacto. Si nosotros vemos el tabernáculo de Moisés, ahí no había alabanzas, ¿o sí? El único canto que hizo Moisés fue cuando iban saliendo de Egipto y que estaba apesadumbrado. Pero fue el único. No hay un salmo que diga salmo escrito por Moisés. Salmo le dice a David que le prepare esta canción. Cuando pasaron el mar también cantó María, la hermana de Moisés. Sí, así es. Pero hasta ahí no hubo más. Es decir, vuelvo a lo mismo. La vida o lo que se ofrecía en el tabernáculo de Moisés, todo tenía un orden religioso. Todo tenía un orden ritual. Es decir, me paro los domingos a las X horas de la mañana. Ay, apúrense porque tenemos que ir a la iglesia. Ay, mamá, hoy no quiero ir porque tengo que hacer. Bueno, quédate, al fin que nosotros siempre es lo mismo, quédate pues. ¿Sí? Un orden religioso. Yo no les digo que no, ¿verdad? Luego acá, es que tengo tarea, pues lo hubieras hecho el sábado, vámonos. Pero es que, vámonos, nos apuramos y nos tratamos de regresar temprano porque tenemos que ir a alabar a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Quién es el que nos sustenta? Dios. Imagina que el Señor dijera ahorita, bueno, le va a quitar la pila a Saúl. Como dice Eli, ¿verdad? Hay gente que el día de hoy se fue a acostar, o ayer se fue a acostar y hoy se dieron cuenta que ya no amaneció. Por ejemplo, el que ella refiere, ¿verdad? Fue un profesor, papá de un conocido, el cual llegaron de comprar. Él andaba bien, no se quejaba de nada. Nomás dijo, es que tengo mucho sueño. Se fue, se acostó, y cuando le fueron a hablar para comer, no se movía. Déjalo, a lo mejor está muy cansado. Y lo dejaron. Y más tarde le fueron a volver a hablar, oye, es que tu papá no se levanta, ¿qué pasó? Y le fueron a hablar y se dieron cuenta que había fallecido. Pero no le dolía nada, estaba bien. Acababa de andar con su familia hace unas horas, ¿verdad? Imagínense que lo que dije al Señor, no, ya el oxígeno me está saliendo muy caro. A ver, ciérrales la llave. A ver qué pasa. ¿No? Apágales la luz. ¿Qué sientes, Samuel, cuando llegas a tu casa y está todo oscuro? Y te dice tu mamá, córrele, ve y prende la luz de hasta allá. Nah, yo no, corre, vamos, Adriel, acompáñame. ¿No? Es como
te dicen, ahí está Jesús, y Jesús. Préndele por ahí. Gloria a Dios. Bien. ¿Por qué era necesario o por qué es tan importante para el Señor restaurar el tabernáculo de David y no el de Moisés? Porque el tabernáculo de Moisés es toda la religiosidad que puede haber en un lugar. Hoy nosotros, nuestro cuerpo es el tabernáculo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Nosotros somos las habitaciones del Señor. Amén. ¿Por qué es importante restaurar el tabernáculo de David? Porque el Señor no quiere que entremos en esa religiosidad. Que si vienes a adorar a Dios, vengas a adorarle de todo tu corazón. Vengas a entregarle tu corazón a Él, a derramarlo delante de Él. Que si tú vienes a ofrecerle al Señor una ofrenda de amor, una ofrenda de paz, que salga de tus labios, ¿sí? Que adores a Dios de verdad. No que sea un objeto, No que vengas, ¿verdad?, solamente por llenar el tiempo. Dice que en el tabernáculo de David se relaciona directamente cuando el Señor dice que el Señor es espíritu. ¿Y qué tipo de adoradores buscan? Mi espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces adoradores que traigan chivos y vacas y camellos y todo eso ya no. No, el Señor es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Los templos, ¿verdad?, ya no están hechos por manos de hombres, ahora están hechos por la mano de Dios. Vamos por favor a Primera de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, por favor. 6:19 dice: Ajá. ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Se siente muy apesadumbrado, ha tenido muchos problemas en la semana. Hoy su mujer, en vez de decirle, mi amor, ¿cómo amaneciste?, le sacó la lengua y dice, ya no quiero ir a la iglesia. Olvídelo. Dice aquí: ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no es tuyo? Pero es que al que me hizo enojar es a mí. Pues ni modo, entrégaselo al Señor y ven y adórale. ¿Cómo es que cayó las murallas de Jericó? Cuando iban enojados. El Señor quiere que andemos dando vueltas, nada más, caminando como locos. ¿Sí? ¿O qué? ¿Qué hacían? ¿No iban tocando hasta instrumentos? Y el último día, ahora sí, alaben a Dios con toda su fuerza. Así le hicieron, ¿verdad? Alaben a Dios con toda su fuerza. ¡Eh! ¿Y qué pasó con los muros? Se cayeron. Y eran muros, por eso se llaman muros de Jericó. Imagínense, no los podían tirar. Y Dios los derribó. ¿Por qué? Por la alabanza de su pueblo. Amén. ¿Cuántas veces el Señor no le daba la victoria a su pueblo? Cuando todos se ponían a alabar a Dios y empezaban a cantar y salían corriendo, cantando y gritando, ¿verdad?, levantando el nombre de Dios. Y el pueblo enemigo decía, ¡ahí vienen! Y son muchos. Y eran 2 o 3, ahí nada más corriendo, ¿verdad? Pero alababan a Dios, adoraban a Dios. Amén. Y el Señor los confundía. ¿De cuántas batallas el Señor no los libró? Solamente porque adoraban, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien. ¿Qué nos enseña el tabernáculo de David? Lo primero que nos enseña es que la adoración debe de ser en todo tiempo. Vamos por favor a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 37 al 40. Vamos a leer, por favor. ¿Crónicas qué? Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 37 al 40. Dice: y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, ¿qué? Cada cosa en su día. Cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún y a Osa como porteros. Asimismo,
al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen ¿qué? Continuamente. ¿A qué más? A mañana y a tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto. conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Amén. Para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley que él les prescribió. Es decir, David no separó la parte ritual de la adoración a Dios. Él tenía en Gabaón el tabernáculo de Moisés, pero no estaba el arca allí. Solamente se ofrecían allá en Gabaón los sacrificios de sangre, ¿verdad? Pero el arca estaba donde él le podía ofrecer a Dios una alabanza continua, ¿sí? Y puso gente en especial para que le estuviera adorando a Dios de manera continua, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que escuchemos cantitos todo el día? No, que nuestra vida debe de ser como una ofrenda agradable a Dios. Sí, yo he escuchado a mucha gente que dice, ay hermano, es que me siento mal. Ajá. ¿Y por qué, hermana? Pues debe escuchar palabra. Ay, es que luego me aburre, pero oigo alabanzas todo el día. Ajá, ahí la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír alabanzas. No, el oír palabra de Dios. Amén. No oír alabanzas. Dedíquele un tiempo a escuchar alabanzas y cántele a Dios de todo su corazón y escuche palabra. Amén. Escuche algo que aumente su fe, que le edifique. Pero también dice, ¿verdad?, en Judas 20, que nuestra fe tiene que ser cimentada en oración. Si no, pues no estamos haciendo nada. O sea, si yo canto o yo escucho puras alabanzas todo el día, del grupo que usted quiera y del artista que usted me diga, pues su vida no tiene ningún cambio. Porque va a llegar el momento en que va a cambiar la presencia de Dios por la emoción de su carne. Y decir, es que canta re bonito. Bueno, sí pues, pero no hay más. Y si usted integra todo, ¿verdad?, pues va a recibir revelación de parte de Dios. Por eso es que David no separó del todo la parte ritual con la parte de la adoración a Dios. Por eso en Gabaón les dijo, bueno, ahí ustedes allá van a sacrificar a Dios todos los días, mañana y tarde. Y nosotros acá vamos a adorar a Dios todos los días, mañana y tarde. ¿Sí? ¿Por qué en Gabaón también ofrecían sacrificios? Porque era parte de lo que el Señor les había mandado. Pero la parte ritual no era lo importante. La parte de adoración a Dios, esa era lo importante. Amén. 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 La gente que ministraba al Señor tenía un propósito, ¿sí? A lo mejor usted dice, como lo que leímos ahorita en 1 Corintios 12, es que a lo mejor yo no soy mano, ni soy pie, ni soy ojo, ni soy oreja, ¿verdad? Pero resulta que, por ejemplo, en mi caso, ya van varias ocasiones que quiero aprender a tocar guitarra. Y pues no sé si la guitarra se hace grande o mis dedos se hacen chicos, pero no alcanzo a aprender. Y bueno, digo, ni modo, ¿no? A lo mejor eso no es parte de lo que el Señor quiere para mí, aunque me guste. Es algo que todavía no alcanzo a desarrollar. Pero vamos por favor también ahí mismo en Primera de Crónicas 15, Amén. versículo 22. ¿Se me da el favor de leerlo, Yelita? Primera de Crónicas 15, versículo 22. Y que Ananías, No, porque así. No, y que Ananías. principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Es decir, tú tienes un talento para adorar a Dios, pues ya no te tardes. No esperes que digas, es que quiero que baje un ángel y me diga, oh Adriel, el Señor te ha puesto un ministerio de músico. Oh Eunice, el Señor dice que eres baterista. No, tú tienes ganas de adorar a Dios y eres entendido en algo, pues desarróllalo. Amén. ¿Sí? La Biblia dice, ¿verdad? Justamente en el pasaje de Corintios que leímos,
que el Señor quiere que abundemos en los dones, pero para que esto ocurra tenemos que dar primero el paso de fe. Si no damos un paso de fe, no hay abundancia de dones. ¿Qué le pasó a aquel que guardó el talento abajo de la alfombra? ¿Se ganó acaso un interés? Nada, ¿verdad? Ganó más aquel que lo metió en el banco. Y bueno, y los bancos de ayer son igual que los bancos de ahora, así como que mucho interés no dan. Y el Señor le dijo, bueno, ya ganaste algo. ¿Y tú? No, pues es que yo lo enterré, lo metí abajo de la almohada. A ver, quítenselo, échenlo allá afuera. Tú tienes un don, pues dale, ¿verdad? Activa ese don, permite que el Espíritu Santo te motive a hacerlo. Hay mucha gente que alaba a Dios y no precisamente se fueron a la escuela, pero están recibiendo de parte de Dios algo especial, una administración especial. Dice aquí, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. No dice que haya ido a alguna escuela de música, fue a canción o era vocalista de Miel San Marcos o de Marcos Witt. No dice, ¿verdad? Dice que era entendido en ello. Si usted se va más atrás al libro de Éxodo, va usted a observar cómo el Señor también le dio entendimiento a un par de hombres para que hicieran el tabernáculo e hicieran todos los muebles del tabernáculo. Les dio entendimiento. No dice que los mandó a una academia. El Señor les dio entendimiento. El Señor te ha dado entendimiento para componer, para la música, o simplemente te da entendimiento para que le alabes con todo tu corazón. Ya no te tardes, suéltate en Él. Amén. También dice que todos adoran a Dios. Vamos también ahí en Primera de Crónicas, capítulo 25, por favor, versículos 7 y 8. Dice así, el 7b, bueno, todo el 7 completo y el versículo 8. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño, ¿dónde está? Entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. ¿Quiénes alababan a Dios? Todos. Es que yo no sé cantar. Tú no te preocupes, tú no sabes, pero yo sí sé. Vente aquí conmigo, cantamos los dos y tú vas a aprender. ¿Sí? Todos cantaban a Dios, todos alababan a Dios, desde el pequeño hasta el más grande, desde el maestro hasta el que estaba empezando a aprender. Todos hay que adorar a Dios. Amén. Pero la alabanza que le proveía David al Señor era una alabanza gozosa. Dice también en Primera de Crónicas 15, versículo 28. A ver si alguien me hace favor de leerlo. Primera de Crónicas 15, 28. De esta manera llevaba todo Israel la arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterio y arpas. Amén. ¿Verdad? Dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová. ¡Alaben a Dios! ¡Levanten sus manos! ¡Apláudale! ¿Quién vive? Cristo. No, ¿verdad? No lo llevaban como si fuera un muerto. Llevaban el arca del pacto con júbilo, sonido de bocinas, trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. ¿Sí? Que iban gozosos. Es decir, alababan a Dios de todo su corazón. Gloria a Dios. A veces nosotros venimos a alabar a Dios y dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Pues no tienes fuerzas, pues levántalas pues, para que el Señor te dé fuerzas. Amén. ¿Verdad? No que no tienes fuerzas y menos las levantas. No dice que vengas a Él, venid a mí todos los trabajados y cargados y te voy a dar más trabajo. Te voy a hacer descansar. Amén. ¿Cómo se descansa? Se descansa entrando a la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo entro a la presencia de Dios? Pues alabándole, adorándole, bendiciéndole. Amén. Dice también Primera de Crónicas 13:8. Y David
y todo Israel se regocijaban delante de Dios. ¿Cómo? Con Con todas sus todas fuerzas. sus fuerzas. ¿Cómo? Con todas sus fuerzas. ¿Cómo se regocijaban? Con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¿Sí? ¿Sabe tocar la guitarra? Pues tráigasela. ¿No sabe? ¿Y sabe tocar la batería? Pues tóquele. ¿No sabe? ¿No sabe tocar ningún instrumento? Pues cántele. Cántele de todo su corazón. Amén. Que de un lado te diga, ay hermano, es que me está gritando en el oído. Pues hágase tantito para allá, déjeme adorar a Dios. No se preocupe. Adore a Dios con todas sus fuerzas. Amén. Con todas sus fuerzas. Y le vuelvo a recordar, ¿qué le dijo la esposa de David a David? Ay David, o sea, contigo, ¿cómo te juntas con estas chusmas? Gritando en la calle, David, ¿qué te pasa? ¿Te da vergüenza? Pues discúlpame, me haré más vil por causa de Jehová. Amén. Me haré más vil. ¿Sí? Como cuando andábamos en el mundo, bueno, yo recuerdo, ¿verdad? En mi caso, andaba con, dijera mi mamá, con la música de la tambora, todo lo que daba, que los vecinos oyeran. Yo soy cristiano, bajito para que no vayan a oír. Pues si le gustaba subirle a la música, pues súbale, ¿cuál es el miedo? Póngale, que la gente también vea que los cristianos oímos música, no como la de ellos, una música que edifica, Amén. una música diferente. Mi mamá, ¿verdad? Es una de esas personas que, bueno, no tenían estéreo, ya hace muchos años compré uno, hace un par de años compré un estéreo, y pues no hay nadie en la casa en las mañanas, y pues se pone a hacer sus quehaceres y todo, pone la música y le sube con ganas, tanto que a veces va uno a buscarla, casi tira uno a la puerta y no escucha. Y no sé qué pasó, unos días que no puso música, no sé, como 3-4 días. Y va un vecino que vive adelante, que son muy religiosos, muy católicos, incluso hacen sus ritos y eso, y va y, ¿qué pasó, señor? ¿Cómo está? Hola, muchacho, oye, venía a ver si tu mamá estaba enferma. No, ¿por qué? No, pues es que paso y ya no se oye nada. Ah, no, pero no está enferma. Es que se nos descompuso el aparato y bueno, lo estamos arreglando. Ah, es que se oye bien bonito en la calle. Y más esa música, dice, se oye bien bonito. Yo hasta me salgo, dice, a mi puerta a escuchar. Digo, bueno, no se preocupe, ya en estos días otra vez la ponemos. Ah, bueno. Es música que marca la diferencia. Amén. ¿Sí? Es música que marca la diferencia. Entonces, tenemos que reflejar esa parte, adorar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sí? En la alabanza, dice la palabra de Dios, que en la alabanza hay poder. Amén. Cuando nosotros alabamos a Dios, el enemigo huye, el enemigo se va, no se queda ahí. Amén. Amén. Ok, gloria a Dios. Bueno, Dios quiere que nuestra adoración sea en completa integridad. Vamos por favor a el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 1. A ver quién me hace favor de leerlo, por favor. Sí, por favor. Alegraos los justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Verdad? Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es que, Hermosa la alabanza. pero hay un detalle, en los íntegros es hermosa la alabanza. Pero si hoy dije unas 3, 4 o 5 mentiritas blancas, ¿seguiré siendo íntegro? No. Y si hoy me quedé con 2 o 3 cambios que me dio mi mamá cuando me mandó el mandado, ¿seguiré siendo íntegro? No. Y si ha pasado por mi corazón hacer tacos de pastor, comer tacos al pastor, ¿seguiré íntegro? Sí. Tampoco, ¿verdad? Tengo que cuidar cómo está mi vida delante de Dios, porque no puedo levantar mi voz a Dios solamente porque sí. Dice el Señor Jesús cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues tampoco nos va a poder perdonar. ¿Es difícil? Mucho, pero es una decisión que tenemos que tomar y poder perdonar. Y si nos cuesta trabajo, pues decirle, Señor, se me retuerce el hígado cada vez que veo a fulano o a fulana, ayúdame a perdonarlo, por favor. Ayúdame, enséñame cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que en los íntegros sea hermosa la alabanza. En los íntegros. ¿Sí? Nuestra alabanza también tiene que ser en paz y en santidad.
Si alguien me ayuda, por favor, a buscar Levítico 20. Levítico 20, versículos 7 y 8. Y alguien más, Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Por favor. Es el libro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 y 8. ¿A quién lo tiene? 20, 7 y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. ¿Sí? Nuestra alabanza tiene que ser en paz y en santidad. Es decir, tenemos esta primera parte que es guardar los estatutos del Señor. ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin cual a nadie verá al Señor. Amén. Amén. Gracias. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Seguid la paz con todos. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Es una tranquilidad. ¿Verdad? Según el diccionario, paz es ausencia de violencia. ¿Y en nuestra vida qué será la paz? Bueno, hermano, pues yo ya no me peleo con nadie. A mi esposa le dejo de hablar 2 o 3 días cuando se enoja conmigo, pero no me peleo con nadie. ¿Eso es estar en paz? No. ¿Qué es la paz? Precisamente es tener en nuestro corazón lo que el Señor ha derramado en mí para poder amar a pesar de que yo sea el agraviado. ¿Sí? Esa es la paz. ¿Es fácil? No es fácil, porque nuestra carne se revela, ¿verdad? Y más cuando viene el enemigo y te dice, mira cómo te está haciendo, y tú, ¿verdad? Tal parece que el enemigo te hace nomás tantitas señas y ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? ¿Sí? Dice en Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También nuestra alabanza tiene que estar llena de fe. A ver si alguien me ayuda con el Salmo 50, versículo 14 y 15, y el Salmo 95, versículos 1 y 2. 14 y 15. 50, 14 y 15. Santificad a Dios, alabanza, y pagad tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Nos sentimos cansados, atribulados, agobiados, etc. Dice estos versículos que acaba de leer nuestro hermano Héctor: sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Gloria a Dios. O sea, tienes muchos problemas, tienes demasiadas tribulaciones. Dice por ahí, nadie te quiere, que te quieres comer un gusanito. Pues invoca a Dios y alábale. Amén. Y Él te librará de ese día de la angustia, y tú le honrarás. ¿Cómo? Pues viniendo a testificar lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Cómo te vas a librar de tu problema? Sacrificando alabanzas a Dios. ¿Sí? Ay, que no tengo que hacerle, Señor, te voy a cambiar 3 días de ayuno para que me aumentes el sueldo. Eso no dice. ¿O sí dice? No. Señor, me voy a leer 10 capítulos de la Biblia si me conviertes a la vecina, Señor. Porque es que me gusta mucho. ¿Sí? Tampoco dice eso. Dice que sacrifiques a Dios alabanza y pagues tus votos al Altísimo. Si tú le has prometido algo a Dios, pues adelante, págale sus votos. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Para poder ser librado del día de la angustia, ¿qué tengo que hacer primero? Sacrificar alabanza a Dios y pagarle los votos que he hecho. ¿Cuántas veces venimos, verdad? Viene alguien a compartirnos de la palabra y nos emocionamos. ¿Y quién quiere servir a Dios? ¡Amén! ¿Y quién va a darle a Dios? ¡Amén! ¡Amén! Pásenle, hermano. Ay, hermano. Híjole, pues otro día. Oiga, hermano, ¿sí nos va a acompañar a evangelizar?
Es que no tengo tiempo, no tengo con quién dejar a mi perrito, y si se lo roban o lo secuestran, ¿qué hago? Pero si usted le prometió ayer al Señor, hasta aquí lo tengo en la lista. Sí, pero ¿qué crees? Que no me había dado cuenta que tenía cosas que hacer. No me acordaba. No me acordaba. ¿Sí? Paga tus votos. Para que cuando venga la 95, por favor, versículo 1 y 2. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos a su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. Amén. ¿Cómo hay que venir a alabar a Dios? Alegremente a Jehová. Ven, aclamémosle alegremente a Jehová. Pero es que me siento triste. Venid, aclamémosle alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sé que no todos, ¿verdad?, somos grandes cantantes, ni grandes artistas, y unos cantamos feo y otros más feo, pero tenemos que cantarle con ganas. A veces cantamos nomás para nosotros. Sí, Señor, te alabo, te bendigo. Gracias, Señor. Así como que, hermano, ¿qué le pasa? ¿Le duele algo? No, es que como escuché como que se quejaba, ¿verdad? Cántele a Dios, cántele sin pena. Tenga en cuenta que cuando usted adora a Dios, mire, haga de cuenta que aquí está el trono celestial y usted viene hasta acá adelante a cantarle a Él. No está cantándole a la pared, no está cantando al aire, no está gritando por gritar. Si usted va a adorar a Dios, adore a Dios con todo su corazón, porque Él va a dejar, ¿verdad? Él va a permitir que usted le ministre. Así como nosotros recibimos ministración de parte del Espíritu Santo y revela, ¿verdad? Si te duele, si tienes un problema, si necesitas una palabra de fortaleza, y nos ministra el Espíritu Santo, nosotros ministramos al corazón de Dios cuando nosotros le alabamos. ¿O por qué cree que es tan importante la alabanza? ¿O usted cree que Dios no se puede comprar un buen aparato de MP3 o su iPad, de verdad, y ponerlo ahí para que suene? Claro, pero quiere la alabanza de tu corazón. Amén. Quiere la alabanza de tu corazón. Si no le cantas con tu corazón a Dios, esa alabanza no sirve, no llega a ningún lugar. ¿Cómo te va a poder librar el día de la angustia si tú no quieres? ¿Cómo va a poder rescatarte si tú no quieres? Tienes que alabar a Dios. Dice el versículo 2 de Salmo 95: lleguemos ante su presencia con quejas. Con alabanza. Con mentiras. No. Con dolores, con molestias, con peticiones, Con chismes. con chismes. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Amén. Ante su presencia con alabanza. Amén. Aclamémosle con cánticos. ¿Sí? Nuestra alabanza tiene que estar llena de fe. Señor, yo vengo delante de ti, tengo muchos problemas, pero aquí estoy. Quiero adorarte y quiero exaltar tu nombre, y toda la bola de problemas que traigo, aquí te la pongo. Ahí tú sabrás qué haces, pero yo te voy a adorar y tú me darás la salida. ¿No dice Deuteronomio que si tú buscas a Dios como Él demanda, tu enemigo vendrá contra ti por un camino y tú tendrás 7 caminos diferentes para salir de él? Y si tú no lo buscas, tus enemigos vendrán contra ti por 7 caminos y tú tendrás uno solo para hacerlo. ¿Qué quieres? ¿Tener un solo camino o tener 7 caminos diferentes? 7. ¿Verdad? Pero busca a Dios, adora a Dios. Amén. Y vamos por favor a 1 de Samuel 15, 22. Dice, Amén. y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y en prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Gracias. Y Samuel, ¿verdad? Dijo, ¿a quién se lo estaba diciendo? A Jehová. A Saúl. A Saúl también. Samuel en ese momento le estaba diciendo a Saúl. En este pasaje, el Señor le había dicho a Samuel que le dijera a Saúl que fuera a destruir el pueblo de los amalecitas. ¿Y qué le dijo que hiciera con los amalecitas? Que los cayera a todos.
todos? A todos, ¿verdad? Desde el más chiquito hasta el más grande, desde el perrito hasta la vaca más gorda. A todos. Que destruyera todo, siembras, casas, vidas, todo. ¿Y qué hizo Saúl? Bueno, Samuel, pero pues no te enojes, mira, agarramos las vaquitas más gordas para que se las ofrezcas a Jehová tu Dios. ¿Sí? Agarramos las mejores joyas para que se las ofrezcas a Jehová tu Dios. ¿Sí? ¿Qué cosas, mi hermano, mi hermana, está usted haciendo que no está usted obedeciendo a Dios? Como por ejemplo, cuando el Señor le ha dicho una palabra, ¿será de Dios? ¿Será mía? ¿Será del diablo? ¿Será la vieja del otro día? ¿De quién será esto que estoy recibiendo? Y no damos la palabra que estamos recibiendo porque tenemos miedo de que Dios nos hable. O nomás me pasa a mí. ¿A usted no le ha pasado? Casi es que todos somos buenas gentes. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que el Señor nos junta a todos y dice, vas a recibir palabra, tú vas a ver, tú esto, tú así, estás? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Es que no sé si es de Dios. Es que no sé si lo que recibí, si Dios me habla a mí. ¿Y qué te dio? No, pues nada. Por miedo, ¿verdad? Dijera el hermano Borges, porque queda uno a la vergüenza. Y luego, mire, le voy a decir una cosa. La semana pasada, precisamente, fueron unos muchachos a la casa. Y entre todas las cosas compartimos con ellos unas situaciones y oramos por ellos. Bueno, más bien oramos por un muchacho y bueno, ya el Señor dio que se orase por los demás. Y el Señor empezó a decir, tú vas así, tú así, tú así, tú así. ¿Verdad? Y hubo varios que dijeron, ay, es que yo no sé si sea de Dios. Y cuando dicen lo que el Señor les dijo, pues resulta que sí es de Dios. El Señor confirmó lo que recibieron. ¿Usted cree que el Señor les va a volver a dar? Pues sí les va a volver a dar. Pero si ellos se quedan con la boca cerrada, no les va a volver a dar nada. ¿Por qué? Porque están tapando sus oídos, están cerrando sus ojos. No le dijo, ¿a qué profeta fue el que le dijo el Señor? ¿A quién voy a mandar? ¿A quién iré? ¿A qué profeta fue? A Isaías. Isaías dijo, manda a Libni, Señor, ella tiene tiempo. ¿Así le dijo Isaías? ¿Qué dijo? Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué voy a decir? No sé. ¿Cómo le voy a hacer? Tampoco sé, pero aquí estoy, dispuesto. ¿Qué dijo Jeremías? Pero es que yo soy niño, Señor. Tú no eres niño, tú vas a ir porque yo te escogí desde el vientre de tu madre. Y vas a hablar lo que yo te diga a las naciones. Amén. Y Jeremías fue. ¿Y tú qué esperas? ¿Que venga un ángel con un carbón encendido y te lo ponga encima? ¿O te lo ponga en la boca para decir, amén, Señor, yo voy a ir? Bueno, eso los dejo de tarea. Y Samuel le dijo, ¿verdad?, a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Se complace Dios en todas tus promesas, en todos tus sacrificios, en todas las cosas que tú supuestamente le quieres dar a Dios, como en que le obedezcas. ¿En qué crees que se complace más? La obediencia. ¿Verdad? Aquí dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. ¿Tú qué puedes darle a Dios? La palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Las mejores obras que podamos hacer en la carne, en nuestra fuerza. ¿Sí? Ya no quiero recordarle que es un trapo de inmundicia porque creo que lo sabemos, ¿verdad? Es un trapo menstrual. Entonces, si las mejores obras que podemos hacer en nuestra carne son como trapos de inmundicia, ¿por qué no obedecerle a Dios? ¿Por qué no alabar a Dios con todo nuestro corazón? Si venimos a adorar a Dios, adórele. Que se acabe, es que vamos a predicar. Deje que el Espíritu Santo se mueva hasta donde Él quiera. Y cuando eso pase, muchas veces la administración que da el Señor es mucho más que la palabra que veníamos a escuchar.
Dice también, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Todas las promesas que tú le quieras hacer a Dios no son nada si tú no obedeces, si tú no eres si tú no le prestas atención a las palabras que el Señor te da. Todas las cosas que el Señor quiere para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Por eso es importante, por eso el Señor recalca, ¿verdad? No solo en el profeta Amós, sino en el libro de Hechos, que va a restaurar el tabernáculo de David. Nosotros somos ese tabernáculo. ¿Y cuál es lo que quiere restaurar el Señor? La alabanza a su nombre, exaltar a su nombre. ¿Qué era lo que había en el tabernáculo de David? Eso. Había gente, había músicos para día y noche tocarle, había cantores para tocarle. Ahí lo puede leer en la palabra. Dice que había cantores, había 68 porteros, había 68 personas para cuidar la puerta del altar, 68 personas para cuidar el tabernáculo. ¿Se imagina? ¿Y qué hacían los porteros? ¿Nada más se quedaban ahí? No, alababan a Dios. ¿Recuerda a Obed-Edom? ¿Qué le pasó en su casa? Cuando David le encargó el arca. ¿Y cuánto tiempo estuvo el arca ahí? 3 meses. Y si usted lee versículos más adelante, se va a dar cuenta que Obed-Edom dejó todo, casa y todo, y se fue a cuidar la puerta del arca. Ahí dice. ¿Por qué? Porque Obed-Edom sabía que estando en la presencia de Dios recibía bendición. Obed-Edom sabía que si adoraba a Dios iba a recibir bendición. No era necesario tener el mueble ahí en su casa, solamente estar en la presencia de Dios. ¿Cómo? Alabándole, adorándole, bendiciendo su nombre. Cuando usted venga o cuando usted esté en su casa, disponga su corazón a adorar a Dios, ¿verdad? No nomás ore, Señor, te lo bendiga, te doy gracias, Señor, buenos días, adiós. Un ratito, adore a Dios, exalte a Dios de todo su corazón. Es que no sé qué decirle. Pues le eches un clavado a su vida. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué le ha bendecido? ¿Qué es lo que el Señor le ha ofrecido a usted en su vida? Y el Señor tiene más cosas. A veces decimos, bueno, pero es que los ministerios son para otras gentes. No, es para el que quiere. Es el que quiere tomar esa bendición. No todos somos ojo, no todos somos mano, no todos somos pie, pero todos hacemos funciones importantes. Y si no, lastímese un dedo y dígame si puede hacer lo mismo. Aunque sea una cortadita, ¿no, verdad? Quiere decir que ese dedo no está cumpliendo su función. Ese dedo no está alabando a Dios, ese dedo no está trabajando. Por eso afecta a toda la mano o a todo el cuerpo, ¿verdad? Y si no, píquese un ojo a ver si hace lo mismo. Hasta le hace así, hasta como que la cara toda se baja, ¿verdad? Toda la cabeza. Porque esa parte no está trabajando como Dios quiere. Amén. Amén. Vamos a orar.